nombre es Lucas, y esta es la historia de cómo mi vida y la de mi familia se sumió en un abismo del que aún no hemos logrado escapar. Vivíamos en Tepetlixpa, un pueblo pequeño pero lleno de vida y tradiciones. Mi padre, siempre el pilar de nuestra familia, nos guiaba con su sabiduría y su fortaleza. Sin embargo, todo cambió tras nuestro viaje a la feria de Tlapa de Comonfort. Al regresar, algo en mi padre se alteró. Inicialmente las señales eran sutiles, miradas perdidas, susurros en la noche y un aire de inquietud que lo rodeaba constantemente. Pensamos que quizás estaba cansado o estresado por el trabajo, pero la situación pronto se tornó más grave. Una noche simplemente desapareció. La desesperación se apoderó de nosotros. Mi madre, hermanos y yo lo buscamos por todas partes, temiendo lo peor. Fue al alba cuando lo encontramos en el campo detrás de nuestra casa, tirado en el suelo, con heridas que no podía explicar. Lo más perturbador no eran sus heridas físicas, sino la mirada vacía en sus ojos, como si una parte de él se hubiera perdido en la oscuridad de la noche. Este incidente marcó el comienzo de una serie de desapariciones que desafiaban toda explicación lógica. Mi padre empezó a ausentarse cada noche, sin que las cerraduras o las cadenas pudieran detenerlo. Su regreso al amanecer, siempre herido, siempre distante, se convirtió en una constante aterradora. La gente del pueblo comenzó a hablar. Susurros de maldiciones antiguas y espíritus oscuros se mezclaban con el viento, pero nadie se atrevía a decir nada abiertamente. En sus miradas, sin embargo, encontré una mezcla de compasión y temor. Era evidente que sabían algo que nosotros no, pero el miedo sellaba sus labios. Decidido a encontrar respuestas, empecé a recorrer el pueblo, buscando a alguien que pudiera explicarme qué le sucedía a mi padre. La respuesta, sospechaba, se escondía en la oscuridad del campo, en aquellos lugares a los que mi padre era inexplicablemente arrastrado cada noche. Así comenzó mi viaje, un camino marcado por el misterio y el temor a lo desconocido. No tenía idea de los secretos que estaba a punto de descubrir, ni del precio que tendría que pagar por ellos. Lo único que sabía era que no podía perder a mi padre en las sombras. La lucha por recuperarlo y por entender la oscuridad que había invadido nuestra vida apenas comenzaba. Desde esa primera noche en que mi padre desapareció, una sombra se cernió sobre nuestra casa, una que oscurecía más que la luz, oscurecía nuestras almas. Con cada luna nueva, su comportamiento se tornaba más errático, sus miradas más distantes. Lo que comenzó con una simple ausencia, pronto se convirtió en una serie de escapadas nocturnas, cada una más alarmante que la anterior. Decidimos, con el corazón pesado, que debíamos encerrarlo por las noches. La seguridad de mi padre y la nuestra estaba en juego. Sin embargo, cada sonido de su desesperación al otro lado de la puerta, cada ruego por libertad, destrozaba un pedazo de mi corazón. ¿Cómo podíamos hacerle esto al hombre que nos había criado con tanto amor? Una noche, impulsado por la mezcla tóxica de miedo y desesperación que se había apoderado de mi ser, tomé la decisión de seguirlo. Esperé a que la casa estuviera sumida en el silencio, a que los demás sucumbieran al cansancio y al sueño. Mi padre, astuto a pesar de su estado, logró escabullirse. Lo seguí a distancia, mis pasos mudos sobre la tierra húmeda del campo. Bajo el velo plateado de la luna, lo vi encontrarse con las sombras. No eran simples figuras de la noche, se movían con propósito, rodeando a mi padre con una familiaridad escalofriante. Susurraban en un dialecto que rozaba los límites de mi entendimiento, una lengua antigua que parecía invocar recuerdos de un pasado olvidado. El miedo me mantenía oculto, el terror sellaba mis labios. ¿Qué eran esas sombras? ¿Qué querían de mi padre? La brisa nocturna traía consigo fragmentos de susurros, promesas de un poder antiguo y advertencias de un destino inevitable. Mi padre, en el centro de este ritual oscuro, parecía al mismo tiempo víctima y partícipe.
Cuando las sombras se disiparon con la llegada de los primeros rayos del alba, mi padre regresó a casa, su andar pesado, su mirada perdida. Yo me escondí en las sombras, temiendo ser descubierto, pero también temiendo lo que ya había descubierto. Esa noche cambió todo. No podía seguir pretendiendo que esto era solo una fase, un mal momento que superaríamos. Había algo más en juego, algo oscuro enraizado en la historia de mi familia, algo que, temía, ya no podíamos escapar. Las sombras habían marcado a mi padre y ahora temía que también me habían marcado a mí. Tras la revelación de esa noche, mi mundo se llenó de preguntas sin respuesta. La imagen de mi padre, rodeado por esas sombras susurrantes, no abandonaba mi mente. Sabía que debía actuar, buscar respuestas, aunque eso significara adentrarme en la oscuridad que ya había empezado a envolver nuestra familia. Comencé a investigar, visitando la biblioteca local, hablando en susurros con los ancianos del pueblo que conocían las historias que se transmitían de generación en generación. Historias de antiguos rituales, de pactos oscuros, de maldiciones que caían sobre aquellos que osaban perturbar la paz de lo que debería permanecer oculto. Cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas, y cada pieza me llevaba más profundo al abismo. Un nombre empezó a resaltar entre los susurros del pasado: el custodio de las sombras, un ente antiguo cuya maldición se decía que caía sobre aquellos que, por accidente o diseño, cruzaban su camino. Mi corazón se heló al conectar los puntos. ¿Había mi padre, de alguna manera, invocado la ira de este ser? ¿Era esta la razón de su transformación, de nuestras noches de terror? Con determinación, decidí enfrentar este misterio de frente. Una noche, armado solo con mi linterna y un amuleto que un viejo me había dado, prometiendo protección, me dirigí al campo, al lugar donde las sombras se habían reunido. Esperaba encontrar algo, cualquier pista que pudiera liberar a mi padre de este tormento. Pero lo que encontré no fueron respuestas, sino más misterios. Símbolos extraños estaban grabados en la tierra, ocultos a la vista casual por la hierba alta. Cada paso que daba parecía resonar con un eco en el aire, como si mi presencia despertara algo antiguo y dormido. Y entonces lo sentí, una presencia fría, observándome desde la oscuridad, el custodio de las sombras. Mis preguntas quedaron sin respuesta esa noche y regresé a casa con una sensación de inquietud aún mayor. Lo único que sabía con certeza era que nuestra lucha estaba lejos de terminar. La maldición que había caído sobre mi padre era real, y ahora yo también estaba atrapado en su red. La desesperación comenzó a asentarse, una sombra fría que amenazaba con ahogar mi esperanza. Pero no estaba dispuesto a rendirme. Algún lugar, en los susurros del viento y en las sombras que danzaban a la luz de la luna, estaba la clave para liberarnos. Y yo estaba decidido a encontrarla, sin importar el costo. La búsqueda de respuestas me había llevado por caminos oscuros, pero nada me había preparado para lo que estaba por descubrir. La presencia que había sentido en el campo, el custodio de las sombras, no era solo una leyenda. Era una entidad palpable, un eco de antiguas prácticas que había marcado a mi familia con su maldición. Una noche, decidí confrontar esta realidad. Armado con el poco conocimiento que había reunido y el amuleto que se suponía me protegería, volví al campo. Las estrellas se ocultaban tras nubes sombrías, como presagiando la oscuridad que estaba por venir. Esto termina hoy, me dije, aunque mi voz temblaba tanto como mis manos. Al llegar al centro del campo, los susurros comenzaron, creciendo en intensidad hasta convertirse en un vórtice de voces indescifrables. Del suelo emergieron las sombras, formando la silueta del custodio. «¿Qué quieres de nosotros?», grité, pero mi voz se perdió en el viento. El custodio habló, su voz un murmullo que llenaba el aire, contando la historia de un pacto roto, de una deuda ancestral
que mi familia había olvidado pagar. Mi padre había sido el desafortunado heredero de este legado, y yo, sin saberlo, había seguido sus pasos, profundizando nuestra conexión con esta maldición. La revelación me dejó helado. No había un hechizo que romper ni una oración que recitar. La maldición era parte de nosotros, tejida en el tejido de nuestra existencia. ¿Cómo podemos liberarnos?, pregunté, desesperado. El custodio se desvaneció sin dar una respuesta clara, dejando solo una advertencia enigmática. El precio de la libertad a menudo es el olvido. En ese momento supe que la solución no sería fácil, ni siquiera justa. Regresé a casa esa noche con un peso aún mayor sobre mis hombros. Mi padre ya no era el hombre que conocí, se había convertido en un prisionero de las sombras, y yo estaba atado a su destino. La maldición había tejido su oscuridad a través de las generaciones, y ahora, parecía, era mi turno de enfrentarla. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Busqué desesperadamente una salida, un modo de romper el ciclo que condenaba a mi familia. Pero cada esfuerzo se encontraba con más preguntas, cada ritual con más sombras. En la desesperación consideré la advertencia del custodio: el olvido. Era posible que la única manera de liberarnos fuera olvidar, borrar de nuestra memoria la existencia de la maldición, de las sombras, del propio custodio. Pero, ¿cómo podría olvidar? ¿Cómo podríamos olvidar sin perder parte de nosotros mismos en el proceso? El eco de las sombras se convirtió en mi constante compañero, un recordatorio de que algunas batallas no se ganan en los campos de lo conocido, sino en los rincones más oscuros de nuestra alma. Y mientras me adentraba en la noche, sabía que el final de nuestra historia no sería escrito en las estrellas, sino en las sombras que habíamos aprendido a llamar hogar. La maldición del custodio de las sombras, nuestro legado no deseado, permanece sin resolver, un misterio envuelto en la oscuridad. Y yo, Lucas, el hijo mediano, me quedo aquí, preguntándome si alguna vez encontraremos la paz, o si estamos destinados a vivir eternamente bajo el eco de las sombras. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Relato de un trailero, La chica de la carretera, una terrorífica historia de nuestro canal.